Japanese 30-year back up 14 basis points. That's one of the biggest moves we've seen, and it's now back, as you just said, to a yield that we haven't seen since 1999. And the thought is if the yields rise, that money's going to go from the U.S. back to Japan. I think it could be to a real detriment to their economy and a slowdown, which would flow back here into the U.S. Algo increíble está ocurriendo. La rentabilidad del bono japonés a 30 años está empezando a acercarse a la rentabilidad del bono estadounidense a 30 años. El cierre de esta brecha puede ser el acontecimiento macroeconómico global más relevante que esté teniendo lugar en este momento. Muchos creen que el instante en que estas dos líneas se crucen será precisamente el detonante del estallido de la burbuja global de deuda. Como podemos ver, la rentabilidad de los bonos japoneses se está disparando hasta el nivel más alto en décadas, lo que supone un cambio de proporciones bíblicas en el sistema económico de Japón. Japón es una de las economías desarrolladas más endeudadas, con una deuda de 10 billones de dólares, lo que la convierte en el candidato ideal para iniciar una crisis global de deuda. Porque no se trata solo de Japón. También tenemos a China, el Reino Unido, Francia y, por supuesto, Estados Unidos, con un volumen de deuda que ya alcanza los 38 billones de dólares. Y todos ellos están interconectados entre sí a través de la tenencia de sus respectivas deudas. Japón, por ejemplo, mantiene más de $1 billón en bonos del Tesoro estadounidense, lo que lo convierte con diferencia en el mayor tenedor global de deuda de Estados Unidos. Un shock en la economía japonesa tendría, sin duda, un efecto de contagio sobre Estados Unidos. Pero para comprender realmente qué tipo de daños colaterales podrían producirse, es necesario observar qué está sucediendo ahora mismo en Japón. Según todos los indicios, el país se encuentra en las primeras fases de una crisis de deuda soberana. Presenta un nivel de deuda que equivale aproximadamente al doble del tamaño de su economía, lo que implica que el gobierno japonés destina la friolera del 25% de su presupuesto anual únicamente al servicio de su deuda. Si bien durante años no tuvo consecuencias reales, en este momento los inversores están despertando del sueño a la realidad, provocando una salida precipitada de la deuda y la divisa japonesas. La rentabilidad de sus bonos se está disparando y el yen japonés se está debilitando a la vez. Hasta ahora, todo encaja bastante bien con el manual clásico de una crisis de deuda soberana. La cuestión clave en todo esto es por qué está ocurriendo justo ahora y cómo podría empeorar de forma significativa. Actualmente, mantenemos una posición corta en el yen japonés en nuestra web de Bravos Research. Enviamos la alerta de esa operación a nuestros clientes hace un par de semanas. Estamos utilizando un ETF inverso apalancado sobre el yen, porque creemos que podría estar a punto de colapsar. La razón por la que todo esto está ocurriendo ahora mismo podemos encontrarla en este gráfico. Se trata del promedio a 3 años de la inflación japonesa. Durante décadas, la media de la tasa de inflación en Japón se movió en torno al 0%. Incluso a menudo se situaba por debajo del 0%, entrando en deflación, lo que significa que los precios al consumo en Japón en realidad estaban bajando, y todo el sistema económico japonés se construyó sobre esta base. Como puede verse, ahora la situación se está revirtiendo por completo. La inflación media en Japón ha rondado el 3% durante los últimos 3 años, y todos los excesos que se acumularon en los últimos 20 años están saliendo ahora a la superficie. La baja inflación permitió al gobierno japonés aumentar su gasto de forma desproporcionada a tipos de interés muy reducidos, con escasas o nulas consecuencias. Una de las grandes políticas que Japón impulsó durante esta etapa fue algo llamado expansión cuantitativa. Para explicarlo muy brevemente, el gobierno japonés estaba gastando una enorme cantidad de dinero mediante la emisión de bonos, lo que equivale a endeudarse.
Normalmente, los inversores tradicionales deberían comprar esos bonos, y si no existe suficiente demanda, eso puede provocar que la rentabilidad de los bonos suba. Pero en lugar de arriesgarse a que la rentabilidad de los bonos aumentara, el Banco Central japonés intervino e imprimió dinero para comprar todos esos bonos y mantener su rentabilidad en mínimos. Digamos que imprimir dinero para comprar bonos es algo que se puede hacer con mucho cuidado, si no existe preocupación por la inflación. Sin embargo, una vez que la inflación empieza a manifestarse, es fundamental dejar de imprimir dinero para evitar que se salga de control, porque puede provocar un fuerte aumento de la rentabilidad de los bonos. Y esto es exactamente lo que está ocurriendo en este momento. Este es el balance del Banco Central japonés y muestra que a lo largo de las 2 últimas décadas, el Banco Central ha estado acumulando bonos japoneses. Pero desde 2022, a medida que la inflación por fin se ha manifestado, el Banco Central japonés ha tenido que dejar de imprimir dinero para comprar más bonos. Y más recientemente, incluso ha tenido que reducir el tamaño de su balance, lo que implica la venta de bonos. Desde que comenzaron a hacerlo, esto ha provocado que la rentabilidad de los bonos japoneses se dispare, ya que el mercado se está dando cuenta de que el mayor comprador individual de deuda japonesa acaba de convertirse en vendedor. ¿Y cómo afecta todo esto a Estados Unidos? Con los tipos de interés japoneses subiendo por primera vez en décadas, muchos creen que esto va a empujar a los tenedores japoneses de deuda de Estados Unidos a desprenderse de sus dólares y a comprar bonos japoneses para aprovechar el mayor interés. Y este es un argumento perfectamente racional, pero resulta un tanto simplista. Este es el tamaño de la deuda pública de Japón en relación con el tamaño de la economía japonesa. Es 2,4 veces mayor. Este es un indicador muy importante, porque un país recauda ingresos fiscales de su economía para poder pagar la deuda. Una deuda muy elevada en relación con la economía puede colocar a un país en una situación muy complicada. Por otra parte, esta es la relación entre la deuda de Estados Unidos y el tamaño de su economía. Es 1,2 veces superior. Así que, por extraño que parezca, Estados Unidos se encuentra en una situación fiscal mucho más sostenible que Japón. Por ejemplo, si los tipos de interés japoneses subieran aún más, podrían complicar la devolución de la deuda y generar un riesgo elevado de impago de la deuda soberana. Incluso podrían verse obligados a imprimir dinero de nuevo, a pesar de los elevados niveles de inflación, con el fin de mantener baja la rentabilidad de sus bonos. Estados Unidos, al menos por ahora, no se encuentra en esa situación, y eso se aprecia simplemente observando el tipo de interés del Banco Central japonés ajustado por inflación. Esto es lo que muestra. Los tipos de interés en Japón son negativos si se ajustan por inflación, lo que significa que si usted mantiene yenes japoneses, pierde poder adquisitivo cada año. Si se compara con los tipos de interés de Estados Unidos, se observa una brecha muy amplia entre ambos. Eso nos indica que el dólar estadounidense sigue siendo una divisa más atractiva que el yen japonés cuando se ajusta por inflación. Elegir entre deuda estadounidense y deuda japonesa es como tener que decidir entre subir a un barco que tiene vías de agua o subir a otro barco que ya está medio hundido. Probablemente uno preferiría quedarse en tierra firme, que en este caso es el oro, lo que explica por qué es el activo con mejor comportamiento en lo que va de año. Cuando observamos el índice del dólar estadounidense, que mide el comportamiento del dólar frente a una cesta de otras divisas, se ha venido debilitando a lo largo de los últimos años, lo que ha proporcionado vientos de cola a activos como el oro, la plata, pero también Bitcoin y el mercado de valores, que se benefician ante un dólar débil. Pero al añadir el comportamiento del dólar estadounidense frente al yen japonés, vemos que en realidad se ha fortalecido frente al yen durante este periodo. Y esto ocurre a pesar de que Japón ha visto cómo la rentabilidad de sus bonos subía
a los niveles más altos en décadas. Esta divergencia creciente confirma exactamente lo que acabamos de mencionar. En todo caso, la crisis de deuda japonesa ha permitido que el dólar estadounidense se fortalezca en un frente y probablemente ha evitado que su caída haya sido mucho mayor. Este es el verdadero efecto de contagio que estamos observando desde Japón, un dólar más fuerte. Tan es así que lo vemos como una gran oportunidad de trading porque, por un lado, tenemos muchas apuestas contra el dólar estadounidense a través de nuestras posiciones en plata, cobre, mineras de metales y acciones extranjeras. Pero nuestra apuesta contra el yen japonés, de algún modo, cubre nuestra exposición frente a todas estas operaciones. Si el dólar se fortalece, nuestras apuestas a un dólar débil pueden sufrir un ligero impacto, pero eso hará que nuestra operación contra el yen japonés se revalorice de forma significativa. Si el dólar continúa debilitándose como esperamos, por el contrario, nuestras apuestas a un dólar débil se verán beneficiadas. Y seguimos pensando que nuestra exposición contra el yen japonés puede funcionar bien. Explicamos todo esto en nuestra web, bravosresearch.com. Enviamos alertas en tiempo real cada vez que tomamos una decisión de trading. Operamos en acciones, materias primas y criptoactivos. Y todo ello nos ha permitido conseguir resultados más que notables a lo largo de los últimos años. Así que, si tiene interés, únase a nuestro servicio premium. No se arrepentirá. Gracias por vernos.